esperando que termine la ofrenda, hermano. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la vida espiritual. La vida espiritual, todos nosotros la tenemos cuando nosotros somos nacidos de nuevo y pertenecemos al reino de Dios. Pero le voy a decir una cosa antes de empezar esta clase acerca de la vida espiritual y lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de todos nosotros. Y una de las cosas que me gustó de una muchachita que no recuerdo qué edad tiene ella, tiene 14 o 13 años. Esa muchachita participa mucho en los cursos de la confraternidad, en las clases bíblicas. Entonces esa muchachita, el año pasado fue, que dijo, ella sacó como el tercero, el segundo lugar. Y ella dijo, la próxima vez que venga, yo voy a sacar el primer lugar. No me conformo con el segundo lugar ni el tercero. Yo quiero el primero. Y entonces, ella obtuvo el primero. Y ella se llama, ¿cómo se llama? Cindy. Ella lo dijo, que lo iba a obtener. ¿Y cómo lo obtuvo? Por mediación del Espíritu Santo y de la fe que ella tenía acerca de lo que iba a suceder. Una de las cosas que el Espíritu Santo nos da a todos nosotros es fe. Nosotros tenemos que tener fe. ¿Para qué? Para nosotros poder complacer a Dios y saber siempre todas las cosas que nosotros vamos a hacer en nuestro futuro. Voy a leer aquí el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Mira cómo dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, y ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué le está diciendo a las personas que son un poquito más espirituales que otros? Que cuando vean a alguna persona de que cometa alguna falta, que lo ayude. ¿Por qué? Porque así mismo uno puede cometer el mismo fallo que esa persona está cometiendo. La palabra espiritual aparece unas 26 veces en el Nuevo Testamento y 15 de ellas, cuales se encuentran en la primera de Corintios. Y todos nosotros sabemos que las cartas a Corintios eran porque ellos estaban haciendo cosas que eran cosas de la carne. Entonces Pablo le pidió mucho a ellos acerca de las cosas. La palabra espiritual se usa para personas, para dones otorgados por el Espíritu Santo, para el mantenimiento de la vida espiritual y para las bendiciones obtenidas a través de ella. Se dice que la persona que ha permitido que esta vida espiritual crezca en él sin ceder a la naturaleza carnal espiritual. Es espiritual. Participa también de alimentos y bebidas espirituales mediante las cuales sustenta la vida espiritual y recibe dones espirituales con los cuales realiza su servicio espiritual. ¿Ustedes se recuerdan cuando Jesús fue tentado por el diablo, que le dijo, no, convierte estas piedras en pan? ¿Y qué le dijo él? Que él no podía hacer eso. ¿De qué se alimentaba? ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y ese es un alimento para todos nosotros. La vida espiritual surge de la morada del Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, nosotros no tenemos vida espiritual. Mire como dice aquí en el libro de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que éste esté con ustedes para siempre. Y es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero usted, el Espíritu Santo, ¿y el Espíritu Santo quién es?
Es el mismo, porque mira cómo lo dice aquí, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. Nosotros, sin el Espíritu Santo, no somos nada ni somos nadie. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. El Espíritu Santo es necesario para todos nosotros conocer la palabra de Dios, saber lo que a Dios le gusta. La semana pasada el hermano estaba hablando acerca del amor, de que muchas personas se están enamorando de Jesús. Pero verdaderamente, les voy a decir una cosa. ¿Ustedes se recuerdan de su primer amor? ¿Quién se recuerda aquí de su primer amor? Mira ella cómo se ríe. Todos nos recordamos nuestro primer amor. Entonces, con nuestro primer amor, ¿qué es lo que nosotros queríamos? Nosotros queríamos saber lo que le gustaba comer, lo que le gustaba ponerse. ¿Para qué? Para complacerla. Nosotros tenemos que saber, si nos enamoramos de Dios y queremos enamorarnos de Dios, nosotros tenemos que saber lo que a Dios le gusta y lo que no le gusta. ¿Para qué? Para complacerlo a Él. Entonces así es como nosotros nos podemos enamorar. ¿Y cómo nosotros podemos saber lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta? A través de la palabra de Dios. Y así nosotros sabemos lo que a Él le gusta y entonces así lo complacemos. Y aparte de eso, que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a todos nosotros a toda la verdad de la palabra de Dios. Y a saber cómo conducirnos con Dios. Obedecerle. Cuando una persona es engendrada por Dios y el Espíritu Santo se encuentra entrada en lugar permanente en su vida, esa vida se vuelve espiritual. Todos los que hemos sido bautizados de nuevo, tenemos el Espíritu Santo dentro. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Que nosotros no dejamos que el Espíritu Santo trabaje. Nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, y si hacemos las cosas a nuestra manera, no estamos dejando que el Espíritu Santo trabaje. No estamos viviendo una vida espiritual. Entonces, dentro de la nueva persona, el bendito Espíritu Santo toma su morada y constantemente mantiene y ministra la vida espiritual del hombre. La vida espiritual se aplica a alimento y bebida espiritual. Mira lo que dice aquí en el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 19, versículo 3 al 4. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿Quién era la roca? Cristo. La roca era Cristo. ¿Ok? Tanto el alimento como la bebida espiritual deben ser consumidos para que la vida espiritual pueda ser sostenida y desarrollada. Tenemos que pedirle el agua de la roca. Tenemos que comernos la comida espiritual, que la comida espiritual, ¿qué cosa es? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha transformado a nosotros, y lo que sucede es que muchas veces nosotros no queremos hacerle caso a la palabra de Dios. Le hacemos caso a cualquier otra persona, menos a la palabra de Dios. Así como Israel fue alimentado con el maná celestial por el agua provista por la roca herida, así el creyente espiritual necesita el suministro continuo del maná espiritual y el agua espiritual que fluye de la roca herida. ¿Quién es la roca herida? Jesús. Amén. Y esta roca es Cristo. Bueno, la vida espiritual aparece en sus actividades espirituales. 1 Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 11, vamos a ver lo que dice aquí. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes.
Ustedes saben que cuando eran paganos de una manera u otra eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Todos nosotros decimos amén. Todos nosotros seguimos al Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros lo seguimos? Porque el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Pero cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. A todos nosotros se nos dio el Espíritu, ¿para qué? Para hacerlo bien y para edificarnos entre nosotros mismos. Porque si no lo hacemos, no sé. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretaciones de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. No es la voluntad mía ni la voluntad de Mengano, es la voluntad de ¿quién? Del Espíritu que nos va dando los dones a cada uno. Amén. Recibiendo dones espirituales del divino despisado de tales dones, el creyente se involucra en aquellas actividades que permiten que estos dones sean empleados ventajosamente. El ejercicio de tales dones es ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, para edificando. ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, para eso son los dones. Los dones no son para yo ejercerlo fuera de la iglesia, sino es con la iglesia para edificarnos unos con los otros. Mira lo que dice en el 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Pues a uno les da la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Se lo voy a volver a repetir. Esto es en el 1 Corintios capítulo 4, versículo 12. Así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia, no para edificarme yo, ni para que yo me vea más bonito, ni nada, es para la edificación de la iglesia. Para eso es que nos dan a nosotros los dones. Así guiado por el Espíritu Santo, el creyente adora, haciendo servicio sacerdotal a Dios y se gloria en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Muchas veces nosotros ponemos la confianza en la carne. Cuando nosotros ponemos la confianza en la carne, nos estamos yendo como si no hubiéramos nacido de nuevo. Y estamos poniendo en pelea al Espíritu Santo con la carne, porque el Espíritu Santo quiere las cosas del Espíritu Santo y la carne quiere las cosas de la carne, y la carne y el Espíritu Santo no se llevan. La vida espiritual se alinea con ideales espirituales. Mira lo que dice aquí el libro de Colosenses capítulo 1,
versículos 9 al 10. Por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué cosa más bonita está diciendo aquí Pablo? Mira lo que dice aquí, se lo voy a volver a repetir. Por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Eso Pablo le está escribiendo esa carta a los colosenses, le está diciendo de que él está dando por ellos. ¿Para qué? Para que tenga el conocimiento de la voluntad de ¿quién? De Jesús, para que tenga el conocimiento de la voluntad de Dios. Y entonces tenga sabiduría y una comprensión espiritual. Porque muchas veces nosotros tenemos comprensión, pero la comprensión que tenemos es una comprensión que es carnal. Y todos nosotros tenemos que tener una comprensión que sea espiritual. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. Es un fenómeno. Mira cómo se lo voy a ver a repetir. Mira cómo dice, me erizo cuando leo esto. Mira, para que anden como es digno del Señor, para que anden como es digno del Señor. Tenemos que tratar la manera de andar como es digno del Señor. ¿Haciendo qué? En todo lo que le agrada a ¿quién? Al Señor. Amén. Dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A veces que crecemos en el conocimiento, pero ¿para qué crecemos en el conocimiento? Para gloriarnos, para hacernos lo más grande y lo más bonito y lo más fuerte, que yo sí sé, pero el conocimiento aquí es para la buena obra, para agradar a quién, a Dios, no agradarnos a nosotros mismos, tenemos que agradar a Dios, para eso es el conocimiento, ¿ok? Es con este fin que el apóstol Pablo ora por los colosenses, para que sean llenos de la sabiduría y entendimiento espiritual, para andar dignamente en el Señor. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 37. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que le escribo es mandamiento del Señor. La vida espiritual se asocia con compañeros espirituales. Voy a leer el mismo versículo con el que empecé. El libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos nosotros hemos caído en tentaciones, hemos caído en pecado. Y muchas veces cuando nosotros vemos cualquier persona de que cometa algún pecado, lo que le queremos es darle con la cabeza y que hiciste esto y que hiciste esto. Tenemos que restaurarlo, porque nosotros mismos hemos caído. Entonces lo que tenemos es que restaurarlo. Tenemos es que lo mismo que tú quieres para ti, hácelo para otra persona. Eso lo dice la Biblia. Eso es la Biblia. Entonces nosotros tenemos que restaurar a las personas que cometan falta, porque yo voy a cometer falta, todo el mundo vamos a cometer falta, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es restaurarnos y tratar la manera de crecer espiritualmente, porque eso es lo que Dios quiere. Dentro de esa hermandad se encuentra la compañía espiritual del hombre espiritual y el ejercicio de tales funciones como son apropiadas para uno que es
miembro. Todos nosotros somos miembros de la iglesia. El que es espiritual debe buscar restaurar a otro que ha sido sorprendido en una falta. Debe hacerlo con mansedumbre espiritual, en contraste con la forma natural de autoafirmación. La vida espiritual aprueba solo las cosas espirituales. Se lo voy a volver a repetir para que lo canten bien. La vida espiritual aprueba solo las cosas espirituales. La vida espiritual aprueba solo las cosas espirituales. Mira lo que dice la 1 de Corintios, capítulo 2, del versículo 13 al 15. De lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con enseñadas por el Espíritu, combinados pensamientos espirituales con palabras espirituales. Amén. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Una de las cosas acerca de la espiritualidad, porque estamos hablando acerca de la vida espiritual. Hay muchas personas de que no entienden lo que dice la Biblia. No, yo no entiendo la Biblia, no me gusta leerla porque no entiendo. Mire, si nosotros venimos a estudiar o a leer la Biblia con nuestra mente humana, no vamos a entender nada. Tenemos que venir con la mente espiritual. ¿Por qué tenemos que venir con la mente espiritual? Porque la Biblia fue escrita espiritualmente. Y tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos conlleva a conocer toda la verdad, todo lo que dice la Biblia. Si tú no tienes el Espíritu Santo y si tú no dejas que el Espíritu Santo te guíe a ti, no te va a guiar. Lo que sucede es que muchas veces nosotros queremos poner cosas a la palabra, que no, la palabra no lo dice, y entonces ahí es donde entramos en problemas. ¿Por qué? Porque no nos dejamos guiar por lo que dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad y a toda la realidad. Y sí, hay pasajes que son difíciles de entender, pero si venimos con la mente, espiritual, la vamos a entender. Como ustedes saben bien, como Nicodemio, que le dice: ven acá, ¿y cómo que yo voy a nacer de nuevo si yo tengo que volver otra vez para el estómago de mi mamá? Si él te está hablando espiritualmente y tú le estás hablando carnalmente. La mujer de esposo le dijo: no, que el agua, como usted, agua viva. ¿Dónde está el agua viva? Dime para Dios. Las cosas espirituales, hay que venir con las cosas espirituales. Y todos nosotros estamos espirituales, somos espirituales porque tenemos el Espíritu que vive dentro de ¿quién? De nosotros. Hay muchas personas que no lo quieren creer, pero si nosotros tenemos fe y pensamos de que el Espíritu Santo vive entre nosotros, podemos mover montañas, podemos hacer muchas cosas, pero muchas veces nosotros no sé. El ejercer la facultad de discernimiento espiritual que pertenece al hombre espiritual no se encuentra en el hombre natural. Este poder de discernimiento espiritual se desarrolla a medida que el hombre espiritual crece. A medida que es más y más receptivo a lo que es enseñado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que crecer y vamos a seguir creciendo si somos enseñados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre nos está enseñando. Todas las cosas que yo le he dicho aquí ha sido por mediación del Espíritu Santo, porque es acerca de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros y nosotros estamos haciendo el propósito y lo que Dios quiere que nosotros hagamos, nosotros vamos a seguir creciendo. Porque tenemos que crecer. Hay muchas veces que hay personas que
Llevan muchos años en la iglesia, pero ¿qué? No están haciendo nada. Todo el que tiene el Espíritu Santo está haciendo algo, porque Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, caballeros. ¿Para qué vamos a engañarnos? Vamos a hacer algo por Dios. Vamos a hacer algo, y aquí todo el mundo puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa puede hacer todos nosotros. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Amén. La vida espiritual atrae la oposición de hombres carnales y mundanos. Mira lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 5 y 17. Mire, porque el deseo de la carne, creo que ya lo había dicho ya, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, pues esto se opone al uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Tenemos que hacer las cosas del espíritu. Porque antiguamente nosotros estábamos en la carne, pero ya nosotros no estamos en la carne, nosotros vivimos en el espíritu. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. Hay una cosa que es fuerte entre lo que es las cosas espirituales y las cosas naturales. Las dos pertenecen a mundos diferentes y persiguen sus fines. El apóstol Pablo habla de esto como una contienda prolongada en la que el Espíritu Santo busca sujetar la carne y la carne busca sujetar al Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, vamos a ver lo que dice. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La victoria en la guerra cristiana está asegurada. Está asegurada. ¿A quién? A la persona espiritual. ¿Por qué? En última instancia, lo que es de Cristo debe vencer. Todo lo que es de Cristo siempre vence. ¿Y vence a quién? A las cosas del mundo. Sin embargo, hasta la victoria final, la batalla continuará y el creyente necesitará mantener el filo de sus armas espirituales afiladas, recorriendo continuamente a la palabra de Dios, a la oración y a la comunión espiritual. Se lo voy a repetir porque ya con esto ya voy a finalizar ya. Esta pequeñita, mira cómo dice, sin embargo, hasta la victoria final, la batalla continuará y el creyente necesitará mantener el filo de sus armas espirituales afiladas, recorriendo continuamente a la palabra de Dios. Tenemos que venir a la palabra de Dios. La palabra de Dios lo es todo. Por mediación de la palabra de Dios, todos nosotros estamos aquí. Por mediación de la palabra de Dios, nosotros estamos respirando. Por la palabra de Dios, nosotros estamos haciendo muchas cosas, pero tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos diga que nosotros debemos hacer. Bueno, yo quiero decir aquí unas cuantas cositas más, ¿no? Que si, por ejemplo, si se siente que la atmósfera en tu hogar es tensa y llena de conflictos, dedica un tiempo diario, ¿para qué? Para leer la palabra de Dios en familia. Escoge un pasaje que hable sobre la paz de Cristo y discútanlo juntos. Terminen con una oración pidiendo la guía y el amor de Dios en medio de sus diferencias. Todos tenemos diferencias, pero tenemos que dejar que el amor de Cristo nos guíe en nuestras diferencias. Amén. Amén. Esto no solo afilará sus herramientas espirituales, sino que también fortalecerá los lazos familiares al sentar sus corazones en Dios. Amén. Cuando te enfrentes en situaciones difíciles en tu trabajo, como conflicto con los colegas, en decisiones difíciles, debes asegurarte de tomarte un tiempo para orar antes de actuar. Muchas veces nosotros actuamos
ante de orar, ante hablar con Dios, ante dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando actuamos así, estamos actuando en la carne. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Si te sientes abrumado por pensamientos negativos o la rutina diaria, establece un momento específico cada día para una hora devocional. Amén. Usa ese tiempo para leer la Biblia, escuchar alabanzas y reflexionar en oraciones. Esto te llenará de la palabra de Dios y te preparará para enfrentar los desafíos cotidianos con la armadura espiritual que necesitas. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que poner la palabra de Dios en nuestros corazones. Y debemos ponerla en práctica. Porque a veces que tenemos mucho conocimiento, pero no estamos poniendo en práctica lo que nosotros debemos de hacer. Bueno, esta ha sido mi clase por hoy y espero de que la pongan en práctica. ¿Ok? Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermano Jesús. De nada, chicos, de nada. Bendiciones.